Hoy respondo a una pregunta que me ha llegado relacionada con los comportamientos disruptivos y cómo actuar con el alumnado durante las clases de educación física. Educación física, episodio número 179. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan servir de inspiración para tus clases del día a día y, por qué no, también encontrarás un poco de motivación y compañía. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com, mi hogar en la red y por supuesto también el tuyo. Mira, en el día de hoy, como te comentaba, te quiero hablar sobre un tema muy delicado, muy peliagudo, como son los comportamientos disruptivos. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, pues quería hacerte, ya sabes que tenemos los cursos de educación física y no solo cursos, sino también masterclass y reuniones en directo, zona de descarga con todo lo que necesitas, pues para avanzar en tu docencia, si lo ves oportuno, por supuesto. Y como sabes, esta semana estamos en pleno curso de educación física social con distancia física, en el que el martes pasado salió publicada, hemos estado aprendiendo una dinámica fantástica basada en retos que enamora a todas las edades con las que personalmente lo he llevado a cabo y han sido alumnados desde primaria, desde primero y segundo de primaria hasta la universidad. Es una dinámica, como digo, que personalmente me ha funcionado muy bien, la he adaptado para que haya esas distancias físicas y bueno, la tienes ahí dentro del curso de educación física social con distancia física, porque es muy importante, no perder ese contacto, necesitar del alumnado en estos tiempos que parece que todo tiende a la individualidad, que parece que todo tiende a la desconexión, pues que sigamos promocionando, que sigamos provocando ese acercamiento, aunque no físico, pero sí, como digo, social. Bueno, y ahora sí, pues vamos con ese correo que me dejó Jorge y que pues da pie al podcast de esta semana. Bien, pues Jorge me decía, hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por aportar todo lo que aportas y mantener tu interés en ello constantemente. Me gustaría preguntarte si has realizado algún podcast sobre comportamientos disruptivos y cómo afrontarlo. Entiendo que no es algo específico de la educación física, pero por lo menos a mí me parece muy interesante y necesario para mi día a día. Por ello te pediría que me dijera si has realizado alguno. No lo encuentro y si no es así, que puedas hablar algún día de ello. Quizás simplemente mi inexperiencia y debo esperar y aprender con los años, pero la experiencia y conocimiento de personas como tú se agradece enormemente. En cualquier caso, en cualquier caso entiendo que el trabajo que haces es enorme y tendrá otras muchas cosas más relevantes a abordar, pero te lo agradezco igualmente. Un saludo y muchas gracias. Bueno, Jorge, pues sí, tengo muchas cosas que hacer y tengo muchas cosas que abordar y crear, pero considero que cuando me llega un correo de este tipo, que me llegó justamente el viernes, y realmente pues me pone sobre una pista que realmente yo no he abordado. Bueno, he abordado algunas cosas. Hay por ahí un podcast o en algún curso dentro de la comunidad sí que hay el cómo establecer un protocolo, ¿vale? Un protocolo de actuación ante ante conflictos menores entre el alumnado. Un protocolo que implica al alumnado, que lo hace partícipe para que ellos mismos puedan resolver estos problemas, ¿no? Puedan resolver estos problemas menores. Pero bueno, creo que en el podcast no he hablado nunca, así que bueno, pues aquí va un poco el podcast. Como tú bien dices, ¿vale? Creo que el tema voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? Voy a contar mi experiencia, voy a contar un poco el cómo he actuado yo,
qué es lo que me ha funcionado, ¿vale? Y qué es lo que no me ha funcionado. Bueno, ¿qué son los comportamientos disruptivos? Bueno, mira, vamos a recordar un poco uno de los correos que envié esta semana, en el que decía el tema de vete a freír espárragos, por aquello de que cuando mando más correos, ya sabéis que estoy en un experimento, que mando un correo diario con cositas que se pueden aprender. Por lo tanto, si solo escuchas el podcast, bueno, pues te recomiendo que te puedas apuntar a la lista de correos en el valor de la educacionfísica.com. Y bueno, en ese correo yo decía que muchas veces pues recibo un correo de este tipo: oye, vete a freír espárragos, ¿vale? No me mandes tantos correos, me cansas, tío, de tantos correos. Bueno, este es un tipo de correos que recibo, o que de vez en cuando recibo, pero la gran mayoría es de agradecimiento, es de muchas gracias por abordar este tema. Entonces, bueno, con el alumnado pasa un poco exactamente igual. Tenemos de vez en cuando comportamientos disruptivos, pero si lo analizamos, son los que más ruido hacen, los que te pueden llegar, pero son los que menos se dan, ¿vale? Sí, si yo tengo 25 alumnos, este comportamiento disruptivo, pues puede ser que sea la menor cantidad de alumnado dentro de la clase. Esto es importante porque hacen mucho ruido, nos llegan mucho, pero tenemos que entender que son unos cuantos, ¿vale? Dicho esto, vamos a abordar. ¿Qué son los comportamientos disruptivos? Bueno, pues podemos entender que se trata de un comportamiento que se opone, de un comportamiento que es desafiante, un comportamiento que de algún modo pues es negativista, ¿vale? Es hostil hacia la figura de autoridad o demanda, ¿vale? Hace demandas específicas para cumplir ciertas normas y obligaciones. Entonces son conductas no adecuadas que imposibilitan de algún modo la marcha natural de las clases, ¿vale? Las hay de muchos tipos, ¿vale? La casuística es muy elevada. Tenemos niños de espíritu libre, como diría Daniel, tenemos niños faltos de cariño, tenemos niños con un entorno familiar inestable. Entonces, la casuística, este comportamiento disruptivo, puede venir provocado por muchas situaciones diferentes y por lo tanto hay que actuar de un modo diferente, o por lo menos con muchos matices, ¿vale? El alumnado, los desafiantes y los que llaman la atención, podríamos decir que son como dos grandes grupos, ¿no? Hay niños que son desafiantes por naturaleza, que tienen esta actitud en la vida ante padres, ante docentes, ante cualquier figura de autoridad, y hay otro alumnado que actúa por llamar la atención, ¿vale? Entonces, como digo, hay que actuar de un modo diferente. No vamos a entrar en el podcast en cómo actuar con todos, porque, bueno, no es fácil, sino que, bueno, nos vamos a centrar en aquel grupo de alumnado que suele ser bastante habitual dentro de las aulas, que es aquel alumnado que continuamente requieren atención, ¿vale? Entonces, hay que tener una de las pautas muy claras que yo aprendí, mi experiencia, es que el alumnado se alimenta de atención. Esto es clave, ¿vale? Y yo te podría decir que el alumnado necesita más la atención y el cariño que la comida. Vale, es un extremo, pero para que se entienda, ¿vale? Entonces, cada uno llama la atención como puede y sabe. Algunos chicos, algunas chicas llaman la atención estudiando, otros siendo muy obedientes, otros haciendo ruido, aprovechando la ocasión de silencio para decir, oye, aquí estoy yo. Es que cuando se pone, y hay que entenderlo, ¿vale? Cuando el grupo, por ejemplo, se pone a hacer cosas y a un alumnado no le sale bien, se siente, oye, yo qué pinto aquí. Entonces, cuando nos callamos todos, cuando hay una reunión de alumnado, aprovechan muchas ocasiones para decir, oye, yo existo, yo estoy aquí, ¿vale? Entonces, es muy difícil, al menos mi experiencia, intentar cambiar al alumnado directamente. Esto es decirle al alumnado, oye, pero ¿quieres cambiar? Oye, pero ¿no te das cuenta de esto? Oye, pero no, lo has hecho ya 1000 veces. Todo lo que sea atacar al alumnado, mi experiencia no es buena para que realmente se produzcan cambios sostenibles o que se produzcan
cambios reales en el alumnado. Puede servir a corto plazo, pero no es una medida a medio ni a largo plazo. Entonces, ¿qué puede hacer el docente? Bueno, pues el docente, una de las cosas que yo creo que puede hacer es, y tener muy claro, es dejar el ego a un lado, ¿vale? Hay que tener claro que no es una batalla con el alumnado. Si se establece una batalla, pues esa batalla no acaba nunca. Esa batalla solo va a acabar cuando el alumnado se vaya del centro o pase de curso y tú ya no lo tengas. Entonces, los docentes somos ayudadores, somos personas que tenemos que ayudar al alumnado y tenemos que intentar, y esto es muy importante, equilibrar las desigualdades sociales que nos vienen. Entonces, no podemos seguir profundizando en las desigualdades que nos vienen a nivel social, porque si hacemos eso siempre vamos a echar cuenta, vamos a prestar atención al alumnado que viene, que se comporta bien, que viene de casa en un ambiente estable, que, en fin, ya me entiende, ¿vale? ¿Qué va a pasar con ese alumnado que viene de un ambiente de poca estimulación, de padres que de familias desestructuradas, que han llevado que utilizan a los niños las separaciones para echársela en contra a los padres o a las madres? En fin, pues no puedes esperar. Nosotros vamos a recibir a este alumnado. Entonces, si nosotros hacemos hincapié y vamos profundizando en esa diferencia, pues, bueno, la idea es esta. Somos también equilibradores, tenemos que equilibrar, digamos, de algún modo, estas desigualdades sociales. La escuela no debe ser un sitio de igualdad, sino un sitio de equidad, ¿vale? Hay que quitarse, por tanto, y despojarse de prejuicios y frases que solemos decirnos y escuchar como hay que ver lo que me ha dicho el niño, porque esto está hablando el ego. A mí no me dices tú esto. Hay que ver que a mí, esto es una batalla entre el alumnado y el docente. Entonces, aquí, a este punto, no tenemos que llegar, ¿vale? Algunos consejos. Esto es muy difícil. El primer consejo, y para mí el más importante, es tener autocontrol como docente. Autocontrol como docente, ¿vale? Somos adultos y, como digo, tenemos que entender que las conductas intentan provocar enfado en los demás. Por tanto, es importante no dejarnos manipular por el alumnado. No hay que entrar en discusiones, hay que mantener la calma y no levantar el tono de voz. Casi todo lo contrario a lo que suele ocurrir cuando un alumnado te desafía o cuando un alumnado te saca de quicio. Aquí no deberíamos llegar o intentar llegar el menor número de veces posible, ¿vale? Porque si entramos, tenemos que ser conscientes de que el alumnado nos está manipulando. Estamos haciendo lo que él quiere que hagamos. Por lo tanto, ojo con esta manipulación inconsciente que hace el alumnado. Entonces, hay que tratar de hablar suave, no demasiado cerca y nunca reteniendo o agarrando al alumnado, ¿vale? Si no subes el tono de voz, pues fomentará que el alumnado tampoco lo haga. Entonces podemos ser contundentes sin sonar de forma agresiva, sin sonar de forma... a ver, que no me sale la palabra, de forma agresiva, de forma sin... bueno, no me sale no me sale la palabra. Bueno, pero la idea es sin... Cuando yo digo, me saldrá, ¿vale? Entonces, es recomendable que el niño perciba seguridad en el adulto, que le impone las medidas correctoras con un tono firme, pero no, aquí está, pero no amenazante, esta es la palabra, ¿vale? No podemos ser amenazadores con el niño, no podemos actuar de forma agresiva, no podemos continuamente amenazarlo, ni con la nota, que se suele utilizar mucho, mal hecho, ni con nada, ¿vale? Entonces, aquí hay dos claves. Uno, no nos podemos dejar manipular por el alumnado y después nosotros tenemos que mantener la calma y el alumnado debe percibir seguridad en lo que le decimos. Porque cuando nosotros nos descontrolamos, pues el alumnado percibe que no hay esa seguridad, ¿vale? Bien, otro consejo es que las normas de convivencia
y resolución de conflictos deben estar visibles. Tienen que ser claras estas normas y a ser posible y siempre pautadas con el alumnado. Hacerlo partícipe de estas normas, ¿vale? Esto es muy importante. Podemos utilizar carteles, podemos utilizar murales, que quede todo bien establecido de un modo que quede explicado. Entonces, como digo, el alumnado es importante que intervenga en este proceso, ya que de este modo verán como objetivo a alcanzar y no como normas impuestas. Y antes de aplicar, también es conveniente ser transparente a la hora de dejar claro cuáles son las consecuencias antes de que ocurran. Es decir, que, vale, yo sé que la casuística es infinita, ¿vale? Pero tú puedes, por ejemplo, no puedes decir, oye, si hace esto, lo otro, si hace esto, otro, lo otro. Podemos hacer un conjunto de, oye, si hay falta leve, ocurre esto. Si hay falta yo no sé qué, ocurre esto. ¿Qué puede ser una falta leve? Y hace 2 o 3 ejemplos. ¿Qué ocurre cuando se produce una falta que no está contemplada en este código? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues puede ocurrir que tú paras al grupo clase, lo llamas y le dices, oye, ¿qué creéis que, mira, ha pasado esto, ¿vale? Esta conducta, ¿qué creéis que dónde encaja? ¿En una falta leve, en una falta moderada, lo que sea, ¿vale? Entonces es importante, como digo, parar al grupo, fomentar la reflexión grupal, plantear soluciones a distintas cosas que puedan suceder en el aula, entonces de un modo que bueno, pues podamos enseñar al propio alumnado a solucionar estos problemas. Entonces, el tercer consejo es parar la clase si es necesario y reflexionar en grupo para que puedan solventar sus propios conflictos menores, ¿vale? No quiere decir que solamente lo paremos en caso de tipificar una nueva falta, sino, oye, ha pasado esto, cualquier problema que haya, ha pasado esto, ¿cómo creéis que podemos hacerlo? ¿Vale? Esta acción hace entender al alumnado que confiamos en ello, hace ver al alumnado que contamos con ello y hace ver al alumnado que sean más justos. Por lo tanto, ayuda a rebajar el ambiente que se pueda generar en la clase, ¿vale? Otra cosa importante, al menos bajo mi experiencia, es que hay que trabajar con el grupo. No vale hacerlo solo con el alumnado que esté realizando la conducta disruptiva en general, ¿vale? Entonces, hay que trabajar con el grupo y hay que evitar que el alumnado capte y se lleve toda nuestra atención, ya que si no, estas conductas aumentarán. ¿Y por qué aumentarán? Porque es lo que quiere el alumnado, ¿vale? Recordar que si entramos en su juego, nos están manipulando. Entonces, al inicio, al final de la clase, podemos recordar un poco esas conductas indeseables y si obstaculiza mucho el desarrollo de la clase, oye, pues se puede usar a algún tipo de castigo o vamos a llamarlo técnica correctora o lo que tú quieras decir, ¿vale? ¿Cuál? Pues el que tú hayas llegado al acuerdo con la clase, ¿vale? Bien. Hay que evitar también un poco en estas situaciones, cuando se produce una conducta de este tipo disruptiva, hay que si es muy agresiva esta conducta, alguna agresión, algo que llama mucho la atención del alumnado, del alumnado digo, del grupo o clase, hay que evitar el público siempre que sea posible. Entonces, hay que responder si se produce este tipo de conducta un poco más agresiva dentro del grupo clase, hay que responder, pero hay que tener cuidado de no reaccionar de forma desproporcionada. Y como digo, es bueno aislarlo para que no tenga público, hay que evitar este público. Y entonces cuando el alumnado, porque el público lo único que hace es alimentar la conducta, es reforzar esa conducta. Entonces cuando se haya calmado el alumnado, pues podemos hablar tranquilamente con ellos, ¿vale? Con él. Es casi una tontería, o al menos a mí no me funciona. Cuando el alumnado está encendido, a mí no me funciona hablarle, intentar que entre ni que reflexione, que entre en reflexionar nada. Entonces, yo normalmente cuando se produce una conducta
que genera público, una conducta un poco más agresiva, lo que hago es esto. Mantengo ante todo la calma, tengo que actuar e intento aislar al alumnado del público, bien sacando al alumnado hacia algún lugar o bien dispersando al alumnado que se queda mirando. Y yo no actúo en ese momento, yo no reprendo al alumnado en ese momento, yo no le digo nada, simplemente mantengo la calma y lo dejo que él se calme solo, ¿vale? A pesar de que pueda estar diciendo, como se dice por aquí, perro judío por la boca. No intervengo, esto es muy difícil las primeras veces, pero intento no actuar porque si no me está manipulando, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que el docente es una figura de autoridad y esto no se discute y entonces la idea no debes tratar de quedar por encima del alumnado, no debes intentar humillarlo y no debes intentar ni entrar en discusiones, ¿vale? Hay que dejar claro que buscamos cuáles son las normas y las consecuencias de incumplirlas. Ya está, sin entrar en discusiones, sin entrar en que sí, que no, que patatín, porque si no, el alumnado te va a tener siempre liado. Simplemente, repito, dejar claro qué buscamos, cuáles son las normas y las consecuencias de incumplirlas. Ya está, ¿vale? Entonces, hay que evitar situaciones, otro de los consejos, hay que evitar situaciones que puedan provocar este conflicto. Me explico. Si se detecta que una situación genera el conflicto, pues no vamos a fomentarla, vamos a intentar evitarla. Un ejemplo para que nos entendamos. Si hacer grupo libremente hace que un alumnado se sienta desplazado, hace que un alumnado no se sienta querido y monte en cólera y sea esa un poco el desencadenante de esa conducta disruptiva, oye, pues vamos a intentar evitarlo, ¿vale? Vamos a intentar evitar el hacer grupo, que hagan grupos de forma libre. Voy a hacerlo yo, ¿vale? El que dice hacer grupos, si esa es la conducta que genera este comportamiento disruptivo, dice cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que estar atentos en función a ver qué es lo que genera esa conducta disruptiva, ¿vale? ¿Qué más? Otro consejo puede ser reconocer que también nosotros nos equivocamos. Entonces, tenemos que, esto lo sabemos todos, ejercer de modelo. Entonces, cuando un alumnado se equivoca, es fácil decirle, oye, reconoce que te has equivocado. Pero cuando nosotros como docentes nos equivocamos y cometemos algún error, pues no pasa nada por pedir disculpas si es necesario o por asumir que se ha cometido un error delante del alumnado. Entonces ellos aprenderán el modelo que les estamos ofreciendo, ¿vale? Entonces, no dedicar, otra de las cosas, cuando un alumnado genera comportamientos disruptivos, hay que tener, como yo digo, mano izquierda, ¿vale? Entonces, ellos empiezan a hacer comportamientos, normalmente faltas muy leves. Hablan cuando estamos en clase, cuchichean, yo no sé qué, lo otro, en fin, tocan a uno por la espalda, empiezan a chinchar, por decirlo de algún modo, a otro, etcétera. Entonces, las faltas leves hay que tenerlas, hay que dejarlas pasar con este tipo de alumnado. Y aquí hay que tener autocontrol, ¿vale? Hay que hacer un esfuerzo de comunicación con el resto de alumnado. Oye, delante de él no pasa nada, delante de la persona que tenga estos comportamientos disruptivos no pasa nada. Si alguien nos hace algo, nos cuchichea, nos dice algo, nosotros mantenemos la calma, no tenemos que responder, en fin, le comunicamos. Pero nosotros no tenemos que atender esas faltas leves, ¿vale? O al menos no atenderlas todas. Si hace 50, no atender las 50, porque si no, volvemos a entrar en la manipulación que está haciendo el alumnado. Otra cosa es otorgar responsabilidades. Es decir, nosotros tenemos que, podemos decirle al alumnado cuando llegamos a clase qué esperamos de ellos con claridad. Esto ayuda mucho, ¿vale? Y otorgar responsabilidades es una cosa que podemos decir, fulanito, oye, espero de ti, mira, que sea el responsable del material y me ayude durante la clase, ¿vale? Vamos a otorgar este tipo de responsabilidades. O simplemente, hoy espero de ti, fulanito o setanita, que, mira, te voy a poner en este grupo y espero de ti que des lo mejor de ti, ¿vale? Este tipo de expectativas positivas, de decir qué espero de él, es importante, porque si no, es importante para nosotros y para el alumnado,
para los dos, ¿vale? Bueno, es un consejo que a mí, por ejemplo, este tipo de otorgar responsabilidades y de verbalizar las expectativas positivas me ha ayudado bastante. Entonces, también es importante usar el refuerzo positivo. Bueno, esto ya es algo de sentido común, ¿no? Y el tema otro que me ha funcionado muy bien es usar el humor. Sí, tenéis un acercamiento hacia un alumnado conflictivo, si se hace con humor, esto ayuda a generar un ambiente más distendido dentro del aula, ¿vale? Yo he hecho algunas medidas correctivas en las que, más allá de, pues si haces esto, tienes esto. Bueno, pues le tienes que contar un chiste a un alumnado o tienes que conseguir que se ría, ¿vale? Entonces, estos son cosas de formas de usar el humor, de utilizar el humor con este tipo de alumnado. Esto no es fácil, porque cuando tú estás enfadado con un alumnado, cuando tú te gustaría mandarlo más allá del infinito, pues no es fácil entrar en querer tener un chiste o tú hacer un acercamiento humorístico con él, ¿vale? Pero bueno, somos profesionales, hay que intentarlo. Habrá docentes que esto del humor le venga muy bien, le sea natural, y lo hagan, lo puedan hacer, y otros que no. Bueno, pues no pasa nada. Si tú no lo puedes hacer, oye, va con la persona, acércate de otro modo, pero que ayude a relajar el ambiente, ¿vale? Bueno, por resumir un poco todo lo que hemos hablado, yo me quedaría con el autocontrol del docente. Y el alumnado no es nuestro enemigo. Necesitan atención y la llaman como buenamente pueden. Perder los nervios por parte del docente no ayuda. Lo único que hace es agravar la situación y hace que ese comportamiento indeseado se produzca más. ¿Esto va a cambiar de la noche al día? No, esto no va a cambiar de la noche al día. Tú vas a poner algunas de estas prácticas, algunos de estos consejos que te estoy comentando, y puede que el alumnado mejore un día y al día siguiente vuelva a sus andadas. Pero hay que seguir. En educación la repetición es importante y hay que seguir en esa línea de trabajo. Esto no es una receta mágica. Esto es una línea de trabajo. Entonces, son situaciones complejas de gestionar y hay que practicar la reflexión propia sobre nuestra actuación. Hoy, ya cuando estés en tu casa, cuando tengas un momento de descanso, oye, ¿qué ha pasado en la clase de tercero B? Vale, ¿qué podría, con este alumnado, qué ha pasado? Vale, una pregunta importante, ¿qué podría haber hecho yo como docente para que esta situación hubiese sido mejor? ¿Cómo podría afrontar? Esta reflexión es muy importante y te va a ayudar mucho, ¿vale? Entonces, cada alumnado disruptivo es un reto a superar, no es un enemigo, ¿vale? Es un reto educativo a superar y como decía, no existen fórmulas mágicas, ¿vale? No existen fórmulas mágicas. En muchas ocasiones lo que vale y funciona muy bien para uno, pues no genera tanta repercusión en otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues como profesionales de la educación sí podemos hacer una serie de pautas que ayuden a relajar el ambiente y reducir estos episodios. Digo reducir estos episodios de estas conductas disruptivas, ¿vale? Y es marcárnoslo como una línea de trabajo. En fin, pues hasta aquí este episodio de hoy del podcast que espero que no solo haya sido de ayuda a Jorge, sino también a otros compañeros que estéis escuchando el episodio, que os haya dado algunos consejos que probablemente ya estéis haciendo, otro que quizás no conozcáis o simplemente sirva para refrescar un poco el cómo tener que actuar, porque muchas veces ya cuando estamos muy metidos en la inercia, pues se nos olvida el cómo actuar. Entonces, si ha servido para eso, fantástico, bienvenidos. Me alegraría saberlo y si no ha servido para eso, pues bueno, pues espero que por lo menos te haya entretenido esta media horita hablando de educación. Hasta aquí el podcast, como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias por suscribiros a los cursos y hacer que este proyecto sea sostenible y por estar ahí, al otro lado. Sin vosotros ningún episodio tendría sentido. Nos escuchamos por el próximo programa. Mientras tanto, disfruta de las conductas disruptivas y sobre todo de las pequeñas cosas de tu día a día. ¡Hasta luego!